Bueno, tengo nuestra primera invitada, la voy a presentar. Estoy en contacto con la doctora Lorena Hadd. Me va a decir si está bien pronunciado su apellido. Especialista en medicina familiar, auditoría médica. Es especialista también en medicina ortomolecular y nutrigenómica. Coach de PNL. Doctora, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Jorge? ¿Bien? Bien, ¿he pronunciado bien su apellido? Sí. Algunos le dicen Ad y otros le dicen Had. ¿Cómo ¿Sí? sería? Ad, en realidad es Ad. Bien, perfecto. Bueno, doctora, gracias por atendernos. Un placer. Bueno, Ah, en base a su especialidad y a los temas que vamos a tocar, que son tantos dentro de un título, ¿no? Con poquitos cambios, poquitas cosas, grandes cambios. sí. La verdad que se puede tener una mucho mejor calidad de vida de la que hoy tenemos, donde el infarto sigue estando top, siempre como primera causa de muerte cardiovascular, con sus factores prevenibles. Y dentro de su especialidad que tenemos tantos cambios, quizás chiquitos, como dice Sí, usted, pero que se van construyendo para tener un mejor desarrollo de la vida, ¿no? claro. Bueno, primero, gracias a vos y a ustedes por este Por espacio favor. que me dan. Sí, este título de pequeños pasos, grandes resultados, hace referencia fundamentalmente al tema de los hábitos. ¿eh? Uh-huh. Esas maneras de comportamientos que tenemos que a veces no son saludables y no son beneficiosos para nuestra salud. Y para también comunicarles lo siguiente, hay personas que, diríamos, tienen miedo cuando vienen a la consulta y vienen por algún motivo en especial. No, como profesional tiene que hacer hincapié, más allá de la medicación, más allá de otros tipos de terapia que pueda hacer el paciente, tenemos que hacer hincapié en esas maneras de vivir, en esos Uh-huh. estilos que tenemos que a veces no nos juegan tan a favor. Cambiar hábitos no es tan fácil, y No. más cuando uno es adulto. Y déjame decirte qué es un hábito. Es decir, un hábito es un comportamiento que tenemos los seres humanos que se instaló por la repetición, es decir, por haberlo repetido, y llega un momento que se instala en forma inconsciente, es decir, ya no sabemos que lo hacemos y no sabemos que lo hacemos, ¿sí? Es Uh-huh. automático. Y cuando hay que aprender un nuevo hábito, atravesamos distintos procesos en nuestro ser, en nuestros procesos neurológicos. Y esos procesos los atravesamos con distintas preguntas. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Uh-huh. Todos pasamos por lo mismo. Y esas preguntas que ahora les voy a decir cuáles son importantes tenerlas presentes. Porque a veces hacemos determinadas cosas y no sabemos por qué lo hacemos o para qué lo hacemos. Y lo importante es empezar a tomar conciencia. Cada pregunta, que es como una escalerita que puede ir de abajo hacia arriba, cada pregunta que me hago me va a hacer tomar conciencia de mi realidad y dónde tengo algún obstáculo para ese cambio de hábito, donde tengo que tomar una resolución o tengo que intervenir para modificarlo. También quiero decirte que cuando uno hace un cambio de hábito en un aspecto de su vida, se salpica, se dinamiza el resto de nuestras áreas. Uh-huh. Claro. ¿Sí? Altera toda nuestra conducta diaria. Por ejemplo, es un Exacto, hábito. El desayunar con galletitas todos los días, las mismas y la misma marca, es un hábito. Y exacto. fracturar eso conlleva distintas, que en general van a ser, si tomamos el buen consejo médico, va a ser beneficioso. Cambiar esas galletitas, no es un ejemplo, digo, ¿no? Sí, exacto lo que decís, Jorge. Entonces, yo les quería dar un ejemplo, Uh-huh. porque esto es un ejemplo real de un paciente que Bien, vino a la consulta, porque así va a ser más práctico. claro. Un paciente que vino a la consulta que tenía un trastorno de ansiedad. Era un paciente que trabajaba muchas horas, ¿Quién no? siempre estaba rígido,
Nos pasa a La todos. Argentina es el factor común denominador, pero sí, doctora. Bueno, siempre estaba rígido, con dolores musculares, no dormía bien de noche, irritable, con mal humor, dolores de cabeza. Entonces viene a la consulta. Y tenía, diríamos, el paciente en realidad estaba sano, no tenía alguna enfermedad de base, y era inactivo, es decir, era sedentario. Entonces viene a la consulta y yo, cuando después de examinarlo, de hacerle varias preguntas, le hago una pregunta clave. Y la pregunta clave, mira, ¿la ven acá? Sí, bueno, ¿qué? Está al revés, pero es ¿qué? Esa es la primera pregunta. Es decir, yo les pregunto, en base a todo lo que me dicen, la primera pregunta es ¿qué es lo que querés cambiar? ¿O qué crees vos que tenés que cambiar para modificar esto que te está pasando? Bueno, ahí se hace como un silencio, porque esa pregunta impacta en un lugar de nosotros y nos hace rever rápidamente algo, nos hace tomar conciencia de algo. Entonces él dice, mire, doctora, en realidad yo me doy cuenta que quiero cambiar, quiero moverme, empezar a moverme. Le digo, qué bien que quieras moverte. ¿Y qué tipo de movimiento? Y dice, yo quiero correr. Bueno, pensemos que es un paciente inactivo, sedentario, y de ser sedentario quiere correr. Bueno, le digo, me dice, sí, pero ¿qué pasa? Siento que no lo voy a poder hacer. No lo voy a poder hacer porque yo siempre he intentado y he dejado y me frustra. Bueno, ahí ya estamos, es decir, ante esta pregunta que es el qué, él ya sabe qué quiere hacer, pero sabe que cree que no va a poder hacerlo. Bien, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que yo siempre les hago es esta, mira, ¿Dónde, cuándo y con quién? ¿Dónde, cuándo y con quién? Le digo, bueno, vos querés correr, porque yo tengo que basarme en lo que me dice él. Es decir, él quiere correr, él desea correr, y le digo, y bueno, ¿y dónde lo harías? No, dice, no tengo tiempo. Bueno, ¿y cuándo lo harías? Bueno, no tengo tiempo ni espacio. Bueno, ¿con quién lo harías? Vivo solo, me dice. Ahí ya tenemos un segundo obstáculo. ¿Sí? Obstáculos en cada una de las preguntas podríamos tener, pero lo que siempre hay que tener presente que en la vida tenemos que tener opciones, ¿sí? Porque las opciones son las que nos permiten poder ver otras realidades. Porque si yo como profesional me quedo con lo que me dice el paciente, no puedo ayudarlo. Entonces, ¿qué hicimos acá? Lo que hicimos es, este paciente entraba a las 9 de la mañana a trabajar, hacía un trabajo administrativo, entonces le acomodamos el espacio, el cuándo, es decir, él se empezó a levantar más temprano y a las primeras horas de la mañana él empieza a moverse y después te voy a explicar qué tipo de movimiento. Claro. Y en el espacio en realidad él tenía una plazoleta, una plaza al frente de su casa que nunca se le imaginó, porque claro, uno puede tener una plaza, pero si vos no ves esa plaza, ese espacio, es la nada misma, y empezó a hacerlo solo. Claro. No lo hizo acompañado. Muy bien, le digo yo. Y acá viene la llamada a la acción, es decir, él sabía que quería moverse, ya sabía dónde, cuándo, con quién, y había que ver qué tipo de movimiento, es decir, qué tipo de acción, qué tipo de comportamiento adaptado a él. Claro. Porque, exactamente, cuando uno aborda a una persona a ayudarla en sus cambios, tiene que estar adaptado a la persona. He visto, sabe doctora, que muchas veces que conversamos con cardiólogos le contaba mi historia no personal, digo, que he conocido no menos de 5 casos de gente que dice, che, me voy a jugar un picadito después de 20 años, no va a hacer nada, con panza, sedentario, y ahí terminó su vida. No estoy siendo drástico, estoy siendo concreto y real.
¿sí? Entonces, Exacto, exacto. Entonces, por eso estos cambios o estos cambios de vida, estos hábitos que lo va eligiendo el paciente y a veces el paciente no sabe qué es lo que quiere hacer y hay que orientarlos. Muchas veces tienen que ser adaptados a la persona, a su edad, sus enfermedades, etcétera. Bueno, en este caso elegimos entre los dos, yo lo fui ayudando, las caminatas, empezar por las caminatas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si él fracasaba y nunca llegaba a mantenerlo en el tiempo, imagínate el correr, yo como profesional tengo que orientarlo en algo que sea alcanzable para él. claro. Es decir, alcanzable, claro, siempre hay que tener claro cuál es el hábito que quiero cambiar y siempre empezar por uno, porque uno dice, no quiero esto, no, vamos por uno para ir procesando ese cambio, porque, es decir, por eso se llama, el título de esto es Pequeños Cambios, Grandes Beneficios o Grandes Resultados, ¿sí? Muy bien, empezó con caminatas. Y acá viene la otra pregunta, mira, ¿cómo? Es decir, ¿cómo va a ser las caminatas? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son las estrategias que se puede emplear? Bueno, en este caso, primero les hago tomar contacto con un almanaque cuando quiere empezar, ¿sí? Eso es importante porque es una decisión interna. Claro. Yo le puedo decir muchas cosas, pero la decisión la toma él. Eso primero. Segundo, se empieza con la regla de los 5 minutos. Es decir, viste que 5 minutos vos decís es nada, y es mucho. Porque el cerebro va procesando de a poco. Y vos acordate que el hábito empieza, ese comportamiento, cómo se hace hábito, con la repetición. Entonces le di de lunes a viernes caminatas de 5 minutos. ¿Sí? Parecen nada, pero para una persona inactiva es mucho, porque está aprendiendo. Claro. Y aparte, esa caminata de 5 minutos tiene el beneficio que una persona con estas características lo motiva, porque va teniendo logro todos los días, y ese logro lo motiva para seguir caminando, y a su vez no tiene resistencia, porque a veces cuando vos decís, bueno, tengo que cambiar de hábito, ya te agarras, te genera resistencia a lo nuevo, es decir, el cerebro le genera un gasto de energía incorporar conocimientos nuevos. Entonces, de esta manera, a él le gustó y lo empezó a hacer. Otra cosa que le di para ese cómo iba a hacer esta caminata, es decir, bueno, le decía, me gustaría que vos empieces a registrar en un librito, en un cuadernito, lo que vas haciendo cada día, es decir, a qué hora empezaste el ejercicio, a qué hora lo terminaste, cómo te sentiste después de hacerlo, cómo impactó en tu organismo y en tus relaciones personales, ¿te sentiste mejor en el trabajo? ¿Te dolió menos el cuerpo? Entonces, ¿por qué se les dice empezar a anotar? Porque en esto a veces uno no tiene tampoco el hábito de escribir, pero es muy poquito lo que tenés que escribir. ¿Por qué? Porque cuando vos ves escrito cómo te sentís y tus éxitos, porque lográs lo que lográs, tomás conciencia de esos momentos de bienestar. Y eso es como una suma para lo que viene. Me vienen a la cabeza los logros de la persona que van dejando de fumar, ¿no? Cuando hablamos con los profesionales en cesación tabáquica aquí en el programa, el fumador no sabe que lo va a lograr, le dice, ¿por qué no puedo? No voy a poder. Y cuando empieza el primer, segundo, tercer paso, va bien de resultado, mejor respiración, menos olor, mejor aliento. Entonces se va entusiasmando con el cambio y después va como encaminado en líneas generales, ¿no? Porque eso es una motivación. Y nosotros en nuestro diario vivir no tomamos conciencia de los momentos lindos que tenemos y tendríamos que anotarlos, ¿no es cierto? Porque esos son sumas de motivaciones que nos ayuda a tomar decisiones de otra manera. Y otra cosa es la flexibilidad.
Es decir, cuando damos estas estrategias o estas distintas formas para poder abordar esto, la flexibilidad, hay una regla que se llama la del 80-20, es decir, camino de lunes a viernes y el 20% que sería ponerle sábado y domingo, descanso. Sí. No hay que hacerlo desde la rigidez, flexibilidad. Y otra cosa, se aconseja que cuando uno incorpora un comportamiento nuevo hasta que se haga hábito, se haga luego, inmediatamente después de un hábito que ya tengas a tu rutina. Y ahora te explico por qué. Por ejemplo, un hábito de la mañana es cepillarse los dientes. Sí. ¿Sí? Ya lo tenemos incorporado, lo hacemos inconscientemente, nos levantamos, nos cepillamos los dientes. Él inmediatamente después de eso comienza con las caminatas. Y se dice que hay que hacerlo así, o sería conveniente hacerlo así, porque el hábito que ya está instalado actúa de ancla para que el nuevo comportamiento quede instaurado. ¿Sí? Son estrategias, hay montones de otras estrategias. Y bueno, y acá vamos a la otra pregunta. Mira, ¿por qué? El por qué y también el para qué. ¿Sí? Acá vamos subiendo la escalerita. ¿Sí? Vamos subiendo la escalerita. El por qué. A ver, ¿por qué hace lo que hace? ¿O por qué yo le dije, decidís hacer lo que haces? ¿O por qué crees vos que no podés hacer lo que haces? Ahí él tenía una creencia limitante. Una creencia, es decir, las creencias son ideas que tenemos que a lo mejor fueron adquiridas de familiares o es propia, donde uno cree algo. Bueno, ahí ya cuando tenemos esa creencia, por más que yo le haga modificaciones en el resto de su vida, esa creencia me salpica o me impide que pueda hacer el resto de las cosas o mantenerla en el tiempo. Entonces, eso es crucial. ¿Y qué hice con este paciente? Se pudo haber hecho un montón de cosas. Es invitarlo a que recuerde si en otras áreas de su vida ha podido llevar adelante algún comportamiento. ¿Sí? Porque a lo mejor él dice, yo no puedo mantener, me siento frustrado, empiezo las cosas, las termino, me frustro y no los puedo mantener en el tiempo. ¿Eran todas las áreas o solo en eso? Y bueno, recordó que cuando él estudió administración de empresa, terminó la carrera, empezó y terminó. Y con solo recordar eso, entre otras cosas, pero esto es lo más significativo, él dijo, bueno, si yo pude hacer eso, ¿por qué creo que no puedo hacer esto? Y ahí algo se movió en su psiquis. Su estantería. En su estantería. Entonces dijo, bueno, no, la idea, es decir, el cambio de idea que hizo, a ella le sacamos fuerza a esa idea, a esa creencia que estaba limitada. Y dice, bueno, no, voy a empezar con pequeños pasos y voy a ir aumentando. Ahí ya hizo un cambio. Por supuesto que esto es un proceso. No es de un día para otro. Yo te lo cuento así como resumido. No, claro, es una nota de pocos minutos en donde, bueno, la estrategia es larga y por supuesto orientada a cada paciente en particular. Usted tiene que saber, como médica de familia, va a saber toda su vida, su entorno, si los hijos, qué hace, ¿no? Bueno, yo sé que es corto esto, pero diríamos, no sé cuántos minutos tengo en el aire, pero es importante estas preguntas que yo les voy haciendo, porque uno cree que los cambios son mágicos, ¿viste? Y en sus creencias, como hemos creído nosotros, hasta que después nos informamos y todos pasamos por lo mismo. Y lo más importante también es el para qué. Si el paciente, uno no le da una información, ¿para qué hace lo que hace? Incluso él tiene su propia información. ¿Para qué hace lo que hace? Carece de sentido. ¿Por qué? Porque no es un cambio que se hace desde la profundidad de su ser, ¿sí? Y aparte porque, doctora, yo que hace 33 años que voy a un gimnasios y digo, la gente cree que empieza y quiere ver resultados a la semana, a los 2, 3, 4, 5 meses, y es una construcción tan larga, tan extensa, que cuando no ves resultados ya,
es como que se desmotiva, ¿no? Se desmotiva. Por eso es importante el seguimiento, el acompañamiento de este paciente, porque en la parte final de esta escalerita o de esta pirámide está la última, diríamos, la última pregunta, que es ¿quién soy? Es decir, todos estos cambios afectan nuestra identidad. Esta persona, cuando vino al consultorio, su identidad, lo que él pensaba de él, es que era una persona perezosa e inactiva. Todos este trabajo, este proceso, hizo transformar su identidad, donde él es una identidad nueva, que también, vuelvo a repetir, es un proceso que no tiene, no te puedo decir 1 año, 3 meses, que depende de la persona y que tiene que ver con sus cambios. Esta persona, de verse perezosa e inactiva, terminó viéndose como una persona activa que cuidaba de su salud, que tenía logros, que se movía. Y después de esta pregunta viene la parte final, diríamos, que es nuestro propósito de vida. Nosotros no nos ponemos, no es común ponernos a pensar qué propósito, para qué, porque es un para qué más profundo, que tiene que ver con la trascendencia, con lo profundo de nuestro ser. Algunas personas su profundidad es Dios, otra persona el universo, la naturaleza. El para qué no puede ser solo el ejercicio, es decir, hay que ver qué hay subyacente en la profundidad de ese para qué hace ese ejercicio. Claro. Y ese paciente, haciendo distintas intervenciones, su para qué era tener salud, poder disfrutar de su familia, tener energía, estar con sus hijos, tener calidad de vida. Fue todo un proceso de muchísimos años. Hoy este paciente tiene instalado el hábito, diríamos que en este caso le llevó prácticamente 1 año, con todo lo que implica, y lo ha logrado. Y también quería decirte algo. Cuando viene un paciente, y para ya redondear, si te parece, viene con un estado actual, es decir, con esto que le pasa, con este hombre, el trastorno de ansiedad y la inactividad. Pero cuando él empieza a saber qué quiere y qué desea, va a un estado deseado, un estado de logro. Pero desde ese estado actual, que es donde él no quiere estar, a donde quiere estar, están los cómo. Y en ese cómo, el profesional lo va ayudando a cómo llegar a su deseo. ¿Sí? Sí. Doctora, la verdad que es una charla, insisto, para tener muchas más y por supuesto con historias de pacientes que por supuesto ayudan mucho más a ejemplificar lo que sería una consulta en este sentido, va a ser muy interesante. Así que bueno, lo dejamos para otra charla, si usted me lo permite. Sí, cómo no. Bueno, Jorge. Ha sido un gustazo conocerla. Bueno, igualmente. Gracias, saludos a todos. Chau, chau. Ahí estuvo con nosotros, bueno, linda charla y por supuesto, como decíamos con la doctora, falta muchísimo por conversar y cada persona es un mundo, esto nunca he dicho, pero la realidad es esa, ¿no? Bueno, estuvimos en comunicación con la doctora Lorena Ad.